Qué gusto estar juntos hoy. Hoy quiero compartir algo que está en Génesis capítulo 4. Si gustan abrir sus Biblias, vamos a estar ahí en Génesis 4. Gracias. Génesis 4. En el versículo 1 en adelante voy a leer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Señor, hoy nos ponemos en tus manos y pedimos que nos moldees. Gracias por tu palabra que has enviado en este día. Pedimos, Señor, que la podamos recibir y que caiga en buena tierra y sea regada con tu Espíritu Santo y crezca y dé fruto abundante que permanezca y te glorifique. Habla a lo profundo de nuestro ser, Señor. Nos ponemos en tus manos para que nos sigas moldeando, transformando, renovando, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues hoy quiero hablar de este tema que he llamado ¿dónde está tu hermano? Y dile al de al lado: ¿dónde está tu hermano? Porque este es el tema que vamos a estar viendo hoy y lo vamos a ver en varios momentos. ¿Dónde está tu hermano? Y miren, hay dos preguntas. Las primeras dos preguntas que Dios hace al empezar la historia aquí lo encontramos aquí en Génesis, en el libro de Génesis. Encontramos dos preguntas que Dios hace. La primera que Dios nos hace está en Génesis 3, versículo 9. Ustedes estén ahí en su Biblia abierta. En Génesis 3, versículo 9 hace esta pregunta, esta primera pregunta que viene en la Biblia, y le dice: ¿dónde estás tú? Le dice a Adán: ¿dónde estás tú? La primera pregunta. Ahora, Dios obviamente sabía dónde estaba físicamente Adán, y tanto Adán como Eva, pero la pregunta era más como para su propio beneficio de Adán, no era como para llevarte a reflexionar, a ver, ¿dónde estás? ¿Cómo estás ahorita? ¿Cuál es tu situación? Y de alguna forma Dios le estaba diciendo: miren, ustedes me desobedecieron. ¿Qué tanto les sirvió eso? O sea, ¿a qué llegaste con eso? ¿Las cosas resultaron como ustedes querían o como yo les predije? Y de alguna forma en esta pregunta también estamos viendo el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es el corazón de un pastor que está buscando traer a las ovejas al redil. Y mismo Jesús más tarde vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Pero hay una segunda pregunta que encontramos ahí en la Biblia después de esta pregunta que Dios hace, que dice: ¿dónde estás? Es esta pregunta que le hace a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y la encontramos ahí en Génesis 4, versículo 9. Y lo curioso aquí, pues responde y dice: pues no sé dónde está. Pero responde con una pregunta Caín y le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aquí entonces empieza este tema que quiero que veamos, y la pregunta es: ok, ya preguntaste ¿dónde está tu hermano? La segunda pregunta es esta que hizo Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y tú qué contestarías? ¿Tú crees que tú eres guarda de tu hermano o no? ¿Quién cree que es guarda de su hermano, que tiene que guardar a su hermano? Bueno, igual pasó en la mañana, bien poquitos creyeron esto. Espero que al final más levanten la mano cuando salgamos de aquí, que digan: sí, yo tengo que guardar a mi hermano. Entonces ya le estoy espoleando hacia dónde va el mensaje. Y ok, ¿somos guardas de nuestro hermano? Sí.
Ahora, ¿significa esto que tenemos que saber dónde están? ¿Qué están haciendo en todo el tiempo? No, no es por ahí. Pero debemos dedicarnos lo suficiente a otras personas para darnos cuenta cuando algo puede estar mal. Y si fuera necesario, debemos preocuparnos tanto como para poder involucrarnos y poder ayudar y poder intervenir en la necesidad que está teniendo otra persona o el problema que está enfrentando. Y hoy voy a hablar 7 puntos, algunos muy breves. Número 1, primero, uno se llama Caín y otro Abel. Vamos a ver acerca de los nombres de estos hermanos. Y para esto, regresa ahí en tu Biblia, quiero que repasemos un poquito los primeros versículos que leímos al principio, porque dice que conoció a Adán, en Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, ¿qué es lo que dijo qué es lo que dijo Eva cuando nace Caín? Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, es decir, ella está diciendo, Dios me dio este hijo. Nace Caín y dice, Dios me lo dio. Por voluntad de Jehová, fue su voluntad que yo tuviera este hijo y yo adquiría este hijo. Pero dice que después dio a luz a su hijo Abel y de ahí no dijo nada, ya no dijo Dios me lo dio. Entonces, y esto ya es invento mío, pero para mí es como que, ahorita vamos a ver el significado de los nombres, pero como que fue el pilón, como que ya no lo estaba esperando, como que pues se me chispoteó y ahí está. Pero el que me dio Jehová fue Caín, y el otro, pues bueno, ahí está. Ahora, ¿qué significan sus nombres? Vamos a ver, el nombre de Caín significa adquirido. Bueno, pues si Dios se lo dio, lo adquirí de Dios. También significa lanza, o sea, este es el que viene rompiendo. La lanza es la que va de frente, que tiene punta. Esta es punta de lanza, de alguna forma está diciendo, hablando de Caín. Pero cuando llega entonces Abel, Abel significa soplo. O sea, como que nació el soplo. O sea, no sé si que entiendan ustedes, pero significa Abel vacío. Cuando nace Abel ya no dijo Dios me lo dio, nació algo vacío, algo sin consistencia, quiere decir el nombre de Abel. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué diferencia, qué contraste encontramos aquí entre estos dos hermanos a juicio de la mamá? Y la vida de Abel realmente fue efímera, fue sin descendencia, fue casi sin tiempo, porque nada más estuvo un momento en la historia y desaparece de la historia. Por eso cuando el salmista en el Salmo 39:6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, pues sí, pues es un soplo nada más. Podríamos decir, sí, como Abel es todo, o sea, como Abel, como un soplo, como un nada, así nada más. Así es el hombre, como Abel es todo hombre. En Eclesiastés nos dice vanidad de vanidades. ¿Se acuerdan esto que dice en Eclesiastés? Bueno, pues es como decir soplo de soplos, o Abel de Abeles. Así, algo nada más que se dio y ya. Número 2, Abel nos dice la Biblia que era pastor, y por el otro lado Caín, un labrador. Ahora, en el texto se dice esto, se aclara, Abel fue pastor, Caín labrador, y a raíz de esto comienza una división. ¿Por qué? Porque había diferentes funciones, se dedicaban a diferentes cosas cada uno de ellos, y había una división de cultura que va a provocar también una división de culto. ¿Por qué? Porque las ofrendas que ellos ofrecieron fueron puestas en diferentes altares. Uno fue Caín y ofrece su ofrenda a Dios y puso cosas del campo, mientras que por otro lado, en otra ofrenda, y hay una distinción muy grande aquí, viene Abel y ofrece de los animales que tenía. Hubo dos altares distintos, y entonces esto supone una ruptura que hubo aquí en esta fraternidad humana. Ya nada más había dos hijos, dos hermanos en todo el mundo, en la existencia. O sea, estaba Adán y Eva y sus dos hijos, y estos hijos ya estaban separados. Ya había una ruptura que encontramos entre ellos. Los dos hermanos rindieron culto a Dios por separado.
Y esto es una señal de que algo estaba mal, algo estaba sucediendo ahí. Cuando los hermanos desean alabar a Dios por separado, pero no están dispuestos a hacerlo juntos, pues algo grave está ocurriendo y tenemos que tener cuidado con eso. Y cuando altares diferentes sabemos construir bajo el pretexto de que es mi denominación y la denominación de aquella iglesia, y empezamos a hacer las cosas por separado, algo no está bien, algo no estamos haciendo bien. Tenemos que cuidar eso. Y estas divisiones y estos pleitos, luego hasta en Facebook vemos esos pleitos de que es que así se alaba y es que así se hace esto, y se empiezan entre hermanos a criticar y a echar, y no está edificando, no está aportando nada. Estás desacreditando el cuerpo de Cristo con esos pleitos que estás haciendo. Y esto es lo que sucedió aquí de alguna forma. Cada quien se fue por su lado, cada quien ofrece su propio altar hacia Dios. Y había una cultura y un culto que están unidos, pero el labrador ofrece frutos vegetales y el pastor ofrece animales. Y dice el versículo 4 y 5 ahí del capítulo 4 que estábamos, que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí podemos preguntarnos, pues ¿será Dios que está discriminando aquí? Dice que Dios no hace acepción de personas, pero algo está pasando aquí, que a Dios no le agradó lo que hizo Caín, pero sí le agradó lo que hizo Abel. ¿Por qué reaccionó Dios de esta forma que aparentemente está injustificado? O sea, ¿será un mal Dios? ¿Será que no es justo Dios? Bueno, pues entramos aquí al tercer punto. Vamos a ver que hay diferentes interpretaciones sobre de esto, y al final yo les voy a dar mi propia interpretación, y que creo que muchos están de acuerdo con esta que voy a dar al final, al mero final. Pero hay una diversidad de interpretaciones. Encontramos numerosos comentaristas que han tratado de determinar cuál fue la causa por la que la ofrenda de Caín le pareció mal a Dios. ¿Por qué hizo mal Caín? ¿Por qué pecó? ¿O pecó antes de la ofrenda? ¿O pecó durante la ofrenda? ¿O pecó después de la ofrenda? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué? Vamos a ver varios comentarios. Bueno, el primero, el apóstol Juan. Y en primero de Juan 3, ahorita regresamos a esta imagen. Primero de Juan 3, versículo 12, esto nos dice la Biblia: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, esta es la opinión de Juan, del apóstol Juan. Y si seguimos investigando otras opiniones, está Ambrosio. Ambrosio fue uno de los padres de la iglesia, y él comenta que hubo una doble culpa. Él dice, según su opinión, que Caín en primer lugar, o sea, una doble culpa. Primero, la primera culpa es que Caín ofreció su ofrenda fuera de tiempo, con retraso. Y es que si leemos los pasajes que estábamos viendo ahí en el capítulo 4, de pronto dice que había pasado tiempo, nos hace entender que había pasado tiempo, pero que entonces Caín ofreció su ofrenda a Dios. Sin embargo, luego dice, y Abel ofreció su ofrenda a Dios. Bueno, pues entonces pasó tiempo para los dos. Pero es Ambrosio, este padre de la iglesia, él dice, es que hubo una doble culpa. Una de ellas es que ofreció su ofrenda con retraso. Bueno, pues es su opinión. Y la segunda que dice es que ofreció de los frutos, no de las primicias. Ok, es su opinión. Nicolás de Lira, él dice que Caín ofreció de los frutos peores y estropeados. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Pero él dice, es que ofreció la fruta podrida. Bueno, eso dice él. Y que ofreció a Abel los mejores animales. Quevedo, un escritor español, hizo unos versos, digo por hacerlo poético aquí, hizo unos versos a Caín y escribió esto: mas te debe la envidia carcomida, Caín, que el mismo Dios que te dio vida, pues le ofreciste a él de tus labores, de tus mieses y plantas las peores, y a ella le ofreciste con tu mano la tierna vida de tu propio hermano. Bueno, sí rimó ahí más o menos lo que hizo él, pero esa fue la opinión de este hombre Quevedo. Lo cierto es que
en el texto de Génesis no explica claramente por qué Dios sí acepta el sacrificio de Abel y no el de Caín. Miren, Dios es libre para hacer lo que quiera. Punto. No hay nada que discutir. Él es Dios, Él hace lo que Él quiere, lo que Él juzgue, lo que Él desee. Él es Dios. Y muchas de las veces mi criterio o tu criterio o el de otras personas no va en línea con lo de Dios. Así es que Dios es libre de aceptar o rechazar los sacrificios según su propio criterio, porque Él conoce el corazón humano. Éxodo 33:19 dice: y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Quién puede pedirle cuentas a Dios? Él es Dios. O sea, yo no me siento capacitado como para ir a juzgar a Dios. No, ¿quién soy yo? Dios es Dios, Él sabe lo que hace. Y está claro que los criterios de Dios muchas veces no coinciden con los del hombre. Hay otro personaje de Vaux. Él comenta que en Israel el preferido de los hijos era siempre el primogénito. Y sí sabemos esto, o sea, se le daba una preferencia al primogénito, era el consentido tal vez, pero era el primogénito. Para el israelita había una figura de la primogenitura. De hecho, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, y es el primero, el que abrió matriz. Este viene a ser el preferido. Y había una regla además fundamental en el Antiguo Testamento, que solo a los hijos varones se les daba herencia además. O sea, no solo, o sea, las mujeres eran discriminadas, solo a los varones se les daba herencia. Pero el que era primogénito se le daba el doble de la herencia que los demás hermanos. Ese tenía una posición privilegiada y llevaba una doble parte de los bienes paternos. Pues bien, Dios a veces tiene otros planes, como hemos oído esa frase, ¿no? Que yo tengo otros datos. Bueno, Dios tiene otros planes a veces, y los planes de Dios no siguen mis pensamientos, no siguen nuestras tradiciones. Los planes de Dios no siguen nuestras costumbres. Parece, precisamente por ser el menor, pues tal vez el hermano era considerado el menos digno. Era el segundón, y Dios, sin embargo, elige a Abel. Ahora, es curioso que no es la única vez que esto ocurre. Les doy unos ejemplos. Dios prefirió a Isaac antes que su hermano mayor Ismael. Jacob antes que Esaú. A José lo escogió Dios, y él era el penúltimo de 2 hermanos, pero lo escogió Dios antes que todos sus otros hermanos, antes que Rubén, antes que ya se me olvidaron los nombres de todos los otros. Todos sus hermanos de donde formaron estas tribus. Dios escoge a José y le da un lugar especial. David llegó a ser rey y ni el papá lo quería. Bueno, en cierta forma, porque lo había menospreciado. Cuando llega el profeta y llega a ver a los hijos de Isaí y empieza a escoger y empieza a ver y dice: ¿es este? No, pues este no. Y empieza y dice: ¿estos son todos tus hijos? Sí. No, tengo uno que está allá no me acordaba, ya está con los borregos, allá anda ya el pastor. Pues tráetelo, porque tenemos que terminar este asunto. Y cuando llega, escogen a David, porque dijo: Dios ve lo que hay en el corazón. Y escogen a David, y llegó a ser rey David. Entonces, no siempre se escoge el primogénito o el primero que haya nacido. Muchas veces Dios ha cambiado de esto, pero ¿por qué? Porque Dios ve el corazón, ve la condición de cada corazón. Y si vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, podemos leer, en Hebreos 11, versículo 4, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. A ver, ¿por qué ofreció un más excelente sacrificio que Caín? Por la fe. Entonces, la fe es importante para Dios, porque lo escogió a Abel antes que a Caín, porque por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Es que sabes que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas tener fe. Y Abel la tuvo. Y por fe ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Ahora, parece entonces que la fe lo llevó a ser más generoso, y esta generosidad es la que Dios miró. Algo vio Dios diferente en Abel que no vio en Caín.
Había una fe en Abel que no estaba en Caín. Y esto, cuando Caín se da cuenta de esto, no lo acepta y le da coraje y se enoja, no acepta la decisión de Dios, y de ahí arrancan todos los males. Y entonces es el mayor, por un lado, porque además tiene un nombre más ilustre, ¿no? Él se llamaba Lanza, él se llamaba Adquirido, y su madre había dicho, me lo dio Dios. Tenía un mejor nombre que el otro que se llamaba Soplo. Soplo, ve por las tortillas, o sea, como que soy más feo, soy mejor. Lánzate por las tortillas, ¿no? Soplo, o sea, vacío, ven para acá. O sea, tenía un nombre más ilustre que el de su hermano. Además, Caín seguía el mismo oficio de su padre. Había nacido con la ayuda del Señor y era reconocido por su madre. Pero ¿por qué tiene que ser puesto primero el menor antes que el mayor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué su sacrificio tiene que ir en segundo lugar? Y esto enfureció a Caín. Se enojó contra Dios y se enojó contra su propio hermano. Punto número 4. Bueno, hay que entender que Dios realmente no había rechazado a Caín. No podemos decir que hubiera sido rechazado por Caín. Incluso Dios le dedica más tiempo a Abel. No viene una plática de Dios con Abel, pero sí viene una plática de Dios instruyendo a Caín. Y Caín seguía siendo el primogénito, o sea, tenía este puesto, nadie se lo iba a quitar, tenía la primogenitura. Él estaba en este lugar ya tenía esa posición. Pero Dios va y le dice, ¿por qué te has enfadado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y muchas veces la cara viene a ser el espejo del alma, ¿no? O sea, ahí se ve cómo está tu alma. Pues tu cara me dice mucho qué está pasando. ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes este semblante? ¿Qué hay dentro de ti? Y entonces Caín no puede ocultar los pensamientos, no puede ocultar la envidia, no puede ocultar el odio que había en su alma. Y entonces Dios le da un consejo. Y esta es la primera instrucción moral que da Dios a la humanidad. Esto nos sirve a toda la humanidad. Y en el versículo 7, en Génesis 4:7, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, haz bien, es todo lo que necesitas. Si te sentiste menos, haz bien las cosas y esto te va a levantar. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y esta enseñanza es válida, les digo, para toda la humanidad. ¿Quién debe dominar? ¿La pasión desordenada o el sentido humano? O sea, simplemente está diciendo, o sea, reflexiona, haz bien las cosas, punto, es todo lo que tienes que hacer. Caín pudo haber corregido ahí cuando vio que no presentó una ofrenda adecuada. ¿Qué tengo que hacer? La voy a presentar de forma adecuada como Dios quiere que se presente, como le gusta a Dios. Voy a meter mi fe aquí en este asunto. El evangelista Juan, en Juan 8:44, dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio. Y encontramos en esta historia cómo surge el primer asesinato de la historia de la humanidad. Por este enojo, en vez de haber corregido, empeoró todavía más las cosas. En vez de haber restaurado, en vez de haber retomado el camino, fue y mató al hermano por el odio que hubo. Santiago 1, versículo 15 nos dice, nos afirma que la concupiscencia, o sea, es decir, el deseo, concibe y da luz al pecado. Y luego el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esto es lo que pasó aquí. Sucede que Caín se deja llevar y se embaraza de este odio y de esta envidia, y finalmente da a luz la muerte, que es el siguiente punto, número 5. Caín se deja llevar, se deja arrastrar por la pasión y por el deseo de venganza, y entonces concibe el crimen y está preñado de maldad, y finalmente da a luz la muerte. Y el odio sigue estando a la puerta de cada uno de nuestros hogares. O sea, sigue estando ahí. A veces nos preñamos de estas situaciones y estamos embarazados de cosas que hacen tanto daño a nosotros mismos y obviamente a otros.
de pronto este odio puede nacer y haber una malformación, y hay rencor, y hay antipatía, y hay desprecio, y hay rivalidad, y hay odio, y hay amargura, y todo eso lo tenemos ahí. Estamos embarazados de esas cosas y de pronto damos a luz y producimos esta maldad y esta muerte. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Yo hoy podría preguntarte, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está, les digo en la mañana, fulano, mentano, ¿cómo se llaman? Mengano, sutano y mangano y no sé cuántas hay. ¿Dónde está? O sea, ponle todo el nombre que quieras, y seguramente tú durante este mensaje vas a estar pensando en alguien. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿En dónde está? Ponle nombre tú. Pues muchas veces los hemos eliminado de nuestra conciencia, los hemos sacado, y a veces estamos amontonando cadáveres en el rincón de nuestra alma, y ahí tenemos nuestro cementerio, nuestro panteón lleno de cadáveres que durante la vida hemos ido eliminando y tumbando, y los vamos sacando y vamos haciendo tanto daño, y hemos dejado de hablarles, y hemos dejado de relacionarnos con ellos, y vivimos como si de verdad estuvieran muertos, y les hacemos la ley del hielo y les sacamos la vuelta, cuando debes de hacer algo tal vez. Y aquí te viene la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Pregúntale al de al lado, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y a lo mejor tú eres el hermano que dices, aquí estoy. O sea, no me ignores, aquí estoy. No seas sanguinario ya. ¿Dónde está tu hermano? Caín mintió descaradamente, dijo, no sé. ¿Tú crees que no sabía? Pues él sí sabía dónde estaba su hermano, él lo había invitado al campo. ¿Dónde está tu hermano? Pero luego le responde a Dios cínicamente con otra pregunta. Dice, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Como si Dios no supiera nada, ¿no? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y es como si dijera, guardar es oficio más bien del pastor, y yo soy labrador. ¿Le toca guardar a un labrador? ¿He de ser yo el que guarde al que guarda al ganado? Pues sí te toca guardar. Sí eres guarda de tu hermano. Caín no había querido entender la responsabilidad que tenía ante Dios, que él tenía la responsabilidad de su hermano. Él era el hermano mayor y tenía que cuidar al hermano menor. Y si tú eres el más maduro de una relación, tú eres el responsable de cuidar al menor, al que tal vez no ha desarrollado en algunos temas. Sí eres responsable, sí tienes que cuidar a tu hermano. Ahora, es imposible amar a Dios cuando se desprecia y se abandona a un hermano. Es imposible amar a Dios cuando se desprecia o se abandona a un hermano. No puedes despreciar a un hermano, no puedes abandonarlo, porque si no, no estás amando a Dios. No se puede. ¿Quién ama a Dios? No puedes abandonar a tu hermano. No puedes despreciarlo. Bueno, y por eso Dios le responde cuando él estaba despreciando y abandonando a su hermano. El versículo 10, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Fum! La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre derramada siempre clama al cielo y demanda justicia. Por eso los homicidas quieren echarle tierrita ahí para taparle, ¿verdad? Que no se vea ahí el muerto, güey. Vamos a ocultarlo, que nadie lo vea. Pero Dios el Creador sigue oyendo desde el cielo. Y hay sangre que está clamando. Ahora, si dijo, la sangre de tu hermano está clamando, ¿qué es lo que estaría clamando? ¿Cuál es este mensaje? Punto número 6. ¿Cuál es el mensaje que Dios está escuchando? ¿Cuál es el mensaje que Abel está dando? Bueno, si estudiamos la vida de Abel, no está registrado que haya pronunciado ni una sola palabra. No dijo ni una sola palabra. ¿Qué es lo que hizo Abel? Trabajó, tenía sus animales, los cuidaba, ofrenda a Dios uno de sus animales y luego calla
y se convierte en una víctima inocente. O sea, cayó y se convierte en una víctima inocente. Sin embargo, su ejemplo, aunque él no dijo nada, su ejemplo sigue gritando. Y desde estas páginas sigue gritando su ejemplo y sigue prestando la voz a todas las víctimas inocentes en la historia humana, y continúa denunciando el odio y el rencor y la falta de perdón y la violencia que hay. Sigue clamando esa sangre, sigue gritando. ¿Qué significa hoy ser guarda del hermano? Bueno, el mandamiento supremo de Jesucristo nos lo explica, nos da una vez más la respuesta. Romanos 12, versículo 10, bueno, donde dice: amaos unos a otros como yo os he amado, dijo Jesús. Amaos, esta es la respuesta: amaos unos a otros como yo os he amado. Pero si vamos a Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Las mismas palabras de Jesús: amaos unos a otros como yo os he amado. Y aquí nos dice: amaos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Primera de Pedro 1:22, al final de este versículo dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y cuando predomina el amor, como dice Proverbios, se cubren multitud de faltas. Proverbios 10, versículo 12. A ver, vamos a leer esto. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿El que está al lado crees que tengas faltas? ¿El que está al lado de ti crees que tengas faltas? El amor las cubre. ¿El que viste hoy en el espejo cuando te fuiste a peinar crees que tenga faltas? El amor lo puede cubrir. Dios te cubre. Tiene este amor que derramó Jesús en ese sacrificio cuando derrama su sangre, que logra cubrir todas las faltas. Pero tú tienes que tener este amor en ti para poder cubrir las faltas de los demás y ser misericordioso. Cuando predomina el amor, entonces se cubren las faltas. El verdadero amor, el auténtico amor, es el que no tiene envidia. El verdadero amor no puede gozarse de la injusticia, sino de aquello que es verdadero. El amor se traduce en servicio mutuo, en solidaridad, en comprensión, en perdón. Se necesita el perdón, así como Jesús nos amó y nos perdonó. Pablo escribe a los Filipenses 1, versículo 9: y esto pido en oración. A ver, vamos a analizar qué es lo que pide en oración. Filipenses 1:9. Pablo dice a los filipenses: esto pido en oración. ¿Qué pide? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces el amor entre los hermanos puede ir creciendo más y más, y puede ir abundando más y más, y cuando hay conocimiento y hay interés de los unos por los otros, sí puede ir creciendo, sí puede ir abundando más y más. Y el mensaje de Abel, en ese mensaje nos exhorta a que resucitemos cadáveres. Eso tenemos que hacer. Esos cadáveres que hemos ido, esos cadáveres imaginarios si quieres, pero que hemos ido dejando en nuestra vida a lo largo de nuestro caminar, que hemos ido dejando y hacemos un lado y los escondemos y los tapamos con tierrita para que no se vean. Tenemos que regresar a ir a levantar a esos cadáveres, a desenterrarlos y a resucitarlos. Se nos demanda que les devolvamos a la existencia por medio del amor que no tiene envidia. Que volvamos a entablar relaciones, que tengamos relaciones más maduras de amistad, que haya comprensión, que los enfados los quitemos. ¿Sabes que los enfados y las rupturas de relaciones vienen a estorbar la obra de Dios? Porque vienen a hacer un daño al cuerpo de Cristo. O sea, venimos a desacreditar el reino de Dios en la tierra. No aportamos nada con esos pleitos que estamos teniendo entre hermanos. No ayudamos nada. Tenemos que, por eso, ir a restaurar esas relaciones. Esas rupturas que hay que venir a unirlas. Hay que ir a pegarlas. Nuestra misión será siempre procurar hacer de tantos altares separados, llevarlos a que sea un solo altar de adoración a nuestro Dios. No importa la iglesia, la denominación, no importa las costumbres, no importa la cultura, podemos unirnos para adorar, porque nomás hay un solo Dios.
como hay nada más una sola iglesia. Tenemos que unirnos los hermanos, los diferentes miembros, estar unidos, bien coordinados, ayudándonos, apoyándonos mutuamente, siguiendo a la cabeza que es Cristo. ¿Por qué no decidimos dar el primer paso, cada uno de nosotros, para acercarnos al hermano Abel? O sea, todos tenemos nuestro hermano Abel, que Dios te está diciendo, ¿y dónde está tu hermano Abel? Bueno, ¿por qué no damos el primer paso para hacer la diferencia y para ir a decirle, perdóname? Podemos hacer esto y decir, perdóname. Pero también para poder decir, dar el primer paso para decir, te perdono. No me debes nada, la cuenta está saldada, estamos a cuentas, no hay nada ya que arreglar, estamos arreglados, ya nos arreglamos. ¿Podremos hacer algo así? ¿Podemos dar estos pasos y cuando te pregunten, ¿dónde está tu hermano? Aquí está, aquí lo tengo. Lo tengo, a lo mejor es alguien que está lejos, lo tengo en mis oraciones, estoy orando por él, lo estoy bendiciendo. ¿Por qué no le decimos, perdóname, quiero volver a ser tu hermano en el Señor? ¿Qué respondes entonces a la pregunta cuando Dios te dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Contestas lo mismo que Caín? No sé. ¿O le dices también, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Lo cierto es que no podemos ignorar lo que sucede con nuestro prójimo, especialmente aquellos que son cercanos, que es nuestro círculo íntimo, de nuestra hermandad, aquellos que tenemos una relación cercana como hermanos. Ser guarda implica tener empatía y preocupación y buscar por el bienestar de los demás y actuar en consecuencia para ayudarles. Implica asumir la responsabilidad de actuar para ayudar. Ser guarda de mi hermano también se puede interpretar como un llamado a amar y a servir a los demás. ¿Quién quiere? Le entra y dice, yo jalo. Es un llamado para amar y servir a los demás. Tenemos que dar pasos de fe y especialmente para aquellos que lo necesitan, que más lo necesitan y tal vez no tienen ni fuerza para levantarse porque ya los tenemos sepultados y nosotros tenemos que ir a quitar la tierra y a levantarlos y ayudarlos y poner nuestro hombro y orar con ellos. Eso es ser guarda de mi hermano. Y número 7, por último, hago la pregunta, ¿deben los cristianos ser guardianes de otros cristianos? Hace rato les pregunté y muy poquitos levantaron la mano. ¿Quién cree que sí? Ya se siente mejor. ¿Deben los cristianos ser los guardianes de otros cristianos? Sí, de dos maneras. La primera, no debemos de cometer actos de violencia contra otros. No debe haber actos de violencia el uno contra el otro. Y esto incluye la violencia de la lengua, los chismes, todo eso, las contiendas, las envidias, las iras, las divisiones, las maledicencias, las murmuraciones, las soberbias, los desórdenes, todo eso debemos de hacerlo a un lado porque esto no aporta. Entonces, primero, no debemos cometer actos de violencia el uno contra el otro. Pero en segundo lugar, debemos demostrar amor fraternal hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo, con un corazón tierno, humilde, sincero, una mente humilde. Primera de Pedro 3, versículo 8, quiero que leamos esto juntos. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. A ver, lo leemos juntos, si me ayudan. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Tenemos que hacer esto. Y de esta manera guardamos a aquellos por los que Cristo dio su vida incluso. Uno de los capítulos así que me encantan de la Biblia, Primera de Corintios capítulo 13, que nos habla, ahí nos da tanta enseñanza, pero algo que nos dice ahí es que incluso el amor es más importante que la fe y que la esperanza. El amor es más importante, es mayor. El amor es incluso mayor que la fe y la esperanza. Y aquí en este capítulo 13 sigue la explicación de Pablo de cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, es como un cuerpo humano y está compuesto por muchos miembros, y todos los miembros necesitamos de todos los otros miembros.
porque si nada más eres ojo, si nada más eres nariz, o si nada más eres, pues estás incompleto. Necesitamos todos los miembros, y cada uno de los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Somos diferentes miembros con diferentes funciones, pero nos necesitamos todos. Yo te necesito, pero también sé que me necesitas, y nos necesitamos todos aquí. Somos un cuerpo, no podemos estar desmembrados, tenemos que estar juntos. Todos los miembros, muchos miembros son importantes para el funcionamiento y el bienestar del cuerpo. Y entonces se nos anima continuamente en el Nuevo Testamento a amarnos los unos a los otros. Debemos de amarnos los unos a los otros. Pablo, el apóstol, escribe a la iglesia de los tesalonicenses, a Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Quiero que leamos esto. Y miren, la corrección es parte del amor, también la disciplina es parte del amor. Y aquí habla, en cierta forma toca el tema de que hay disciplina, hay corrección y hay formas de hacerlo. Y dice primero de Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y luego leemos juntos el 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Por lo tanto, como cristianos debemos ser guardianes de nuestro hermano, como escribe Pablo en Romanos 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tú tienes que seguir esto, lo que edifique. Tienes que buscar lo que traiga paz y lo que edifique. ¿Qué sería lo contrario a paz? Vamos a decir guerra, por decir algo. Bueno, eso tienes que evitarlo, tienes que seguir la paz. ¿Qué sería lo contrario a edificar? Destruir. Eso tienes que evitarlo, tienes que edificar, tienes que buscar lo que construye. Así que sigamos lo que construye, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en la Biblia el concepto los unos por los otros se refiere a la idea de que los cristianos, los hermanos, tenemos que preocuparnos unos por otros. Hay cosas que tenemos que hacer mutuamente, yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Tenemos que estar interconectados, tenemos que darnos apoyo mutuo, tenemos que tener amor los unos por los otros, tenemos que estar orando unos por otros, tenemos que estar buscando la unidad, porque esto es lo que edifica, esto es lo que ayuda, esto es lo que necesitamos. En Juan 13, versículo 34, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Que también nos améis unos a otros. Jesús nos amó entregando su vida. Eso tenemos que hacer los unos por los otros. Versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En Hebreos 10, versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces aquí nos está diciendo: considera los unos a los otros, tienen que considerarse para estimularse en el amor y a las buenas obras. Yo tengo que estarte motivando y estimulándote para el amor y para las buenas obras. Y dice: no dejando de congregarse. Y entonces tengo que animarte: no dejes de congregarte. Necesitamos estar juntos, necesitamos estar los unos con los otros, necesitamos estar mutuamente, necesitamos ayudándonos, o sea, estar ayudándonos. Yo te necesito, tú me necesitas, necesitas al de al lado, el de al lado te necesita. Necesitamos estar considerándonos los unos a los otros. Ahora, tal vez digas: es que ir a la iglesia porque ahí va a estar mi hermanito Abel o fulano, va a estar ahí. Pues tú tienes que cuidarlo, tú eres el maduro, tú tienes que cuidarlo. ¿Y sabes qué? En Colosenses 3:13 dice que lo debes de soportar, porque nos dice Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Él puso la medida. Tenemos que soportarnos, sí. O sea, yo sé que dicen, ya que se calle ese que está ahí, me tienes que soportar, me tienes que perdonar. Dice ahí, soportándonos, perdonándonos. Gálatas 6, versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumples la ley de Cristo. Tienes que sobrellevar los unos con los otros las cargas. Santiago 5:16, porque luego hay diferencias entre nosotros, pero nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es normal, es parte. Hay fricciones, hay diferencias, pero tenemos que llegar a acuerdos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Quieres sanidad? Cumple esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Todo esto tenemos que hacer. ¿Qué podemos concluir? Desde los primeros capítulos de Génesis, les dije que al final yo les iba a dar mi opinión. Desde los primeros capítulos de Génesis, vemos que después de la caída del hombre, Dios enseñó que el pecado se cubría mediante el derramamiento de sangre, y esto lo viene a confirmar en el Nuevo Testamento. Pero desde los primeros capítulos encontramos en Génesis 3:21, cuando Dios hizo túnicas de pieles para cubrir a Adán y a Eva, lo que implica que hubo el sacrificio de un animal inocente. Porque de dónde salieron las túnicas, estas pieles, hubo que haber un sacrificio, hubo que haber derramamiento de sangre, y esto es lo que pudo cubrir y proteger el pecado de Adán y de Eva. Y esto fue una sombra de lo que vendría después, porque tenemos la necesidad de un redentor que venga, que viniera y pagara y que derramara su sangre para rescatarnos y cubrirnos de nuestros pecados, que su amor viniera a tapar toda esa multitud de pecados que nosotros tenemos con su propia sangre. Miren, quiero hacer un contraste entre las dos ofrendas. La de Abel, vamos a analizar la ofrenda de Abel. En Génesis 4:4 nos dice que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esta fue una ofrenda de sangre. Esta fue una ofrenda de sangre, un sacrificio que implicaba la muerte de un animal inocente, una víctima inocente. Por eso en Hebreos 11:4 leímos hace rato que por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, porque estaba involucrada la sangre. Y esta ofrenda fue aceptada porque reflejaba que había arrepentimiento, que había fe, que reconocía la necesidad de redención mediante la sangre. Fue un tipo del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Pero en contraste, cuando analizamos la ofrenda que ofreció Caín, Caín ofreció del fruto de la tierra. Pues sí, qué bueno que ofreciste eso, pero no es lo que Dios te está pidiendo. Era algo que no implicaba derramamiento de sangre, porque ya en algunos capítulos antes, versículos antes de esta historia, encontramos que Dios ya había ofrecido esta cubierta para Adán y Eva a través de estos animales con los que los vistió, y se ofreció sangre. Y entonces ellos ya podían entender que se requería sangre para ser cubierto. Y aunque trajo algo de valor humano, vamos a decir, Caín, su ofrenda fue rechazada porque representaba justicia propia. Su ofrenda representaba orgullo. Su ofrenda representaba incredulidad. Él no tuvo fe en lo que ofreció, simplemente ofreció y ya. Caín quiso acercarse a Dios en sus propios términos, sin reconocer su pecado ni la necesidad de un sacrificio expiatorio. Y mucha gente viene a Dios y dice: es que yo sirvo a Dios pero a mi manera. Pues tu manera está equivocada.
Y es que soy muy sincero yo con Dios. Pues estás sinceramente equivocado. No es por ahí. Tienes que hacerlo a la manera de Dios. Y la única manera es a través de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. No hay otra forma, no hay otro camino. Es un solo camino, que es Jesús. No hay más. No hay otra forma. Si no, estás perdido. La única manera es a través del sacrificio de Jesús, su sangre derramada. Él vino a pagar tus culpas y las mías. Y por eso ahora cuando yo me ofrezco a Dios, puedo ser un sacrificio, una ofrenda agradable a Él, gracias al sacrificio de la sangre de Cristo, porque viene a cubrirme, así como cubrió estas pieles a Adán y Eva de su pecado. La sangre de Cristo me protege, me cubre y me hace ser grato delante de Dios. No creas que porque eres la gran cosa. No somos la gran cosa. ¿Qué te crees? ¿Qué me creo? Tiene que ser bajo los términos de Dios, no bajo tus propios términos, por sinceros que sean. El altar de Abel habla de fe en esta revelación divina. El altar de Abel habla de arrepentimiento por el pecado. El altar de Abel habla de sangre como el único medio para la remisión. Es una tipología de Cristo, el inocente muriendo por el culpable. Pero el altar de Caín habla de orgullo humano. Habla de rechazo a la necesidad de un redentor y decir: yo puedo hacerle a mi propia forma. Habla de confianza en las obras que no te pueden salvar. Habla de un camino alternativo que Dios no aprueba. Solo hay un camino, es el de Jesús. Cuando Dios no miró con agrado a Caín ni su ofrenda, Caín se enojó y mató a su hermano Abel. Y yo creo que podía haber hecho un alto cuando se dio cuenta que su ofrenda no fue agradable a Dios. ¿Qué hubiera hecho? Pues vamos a restaurar esto, vamos a arreglar asunto con Dios. No le vas a ganar a Dios. Y dice: Señor, ¿cómo es lo que tú quieres? Tú necesitas que haya sangre. Ok, hermano Abel, véndeme un cordero. Digo, tan fácil que era como eso. Te compro un cordero, es más, te lo regala tal vez. Dios quiere ofrecer, o sea, Dios quiere que le ofrezcas algo de acuerdo a su método, a su manera, a su estilo, a su voluntad, y hubiera arreglado las cosas y se acaba. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo Caín? Se enojó y mató a su hermano Abel. Irónicamente, aunque no quiso derramar sangre como Dios requería, terminó derramando sangre inocente por medio de este homicidio, lo cual es totalmente opuesto a ser guarda de su hermano. O sea, si alguien no guardó a su hermano, fue Caín. Y todavía le pregunta: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sí, si eres guarda de tu hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está? Y esta pregunta te surge ahorita a ti: ¿dónde está tu hermano? Si eres guarda de tu hermano y esos cadáveres que tienes necesitas ir a desenterrarlos, y tal vez más tarde tengas que ir a hacer una llamada por teléfono, o ir a comprar unas galletitas para llevárselas, o no sé qué, haz una gelatina y tal vez tengas que ir a hablar con alguna persona y tengas que ir a buscar la reconciliación. Voy a invitar a los músicos que me acompañen, por favor. Dios no acepta ningún camino de salvación que no sea el previsto por Él, por Jesucristo y Él resucitado. No hay otra forma, es la única manera. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No hay forma de salvarte, la única es a través de Jesús. Así es que el mensaje del altar de Abel sigue vigente. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz puede reconciliar al hombre con Dios. Yo te invito a que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Vamos a formar esta cruz, tú con Dios, pero también tenemos que ir con el hermano. Tenemos que ir a reconciliarnos con el hermano. Tal vez tengas que dar pasos de humildad y decir: ¿me perdonas?
O tal vez ya te han pedido perdón y tal vez tú tienes que decir: te perdono. Te perdono, así como Cristo me perdonó a mí, yo te perdono. ¿Quién soy yo para retener esto? No me debes nada. Estamos a cuentas. Vamos a hacerlo primero en vertical. Vamos a hacerlo con Dios. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, hoy me quiero poner a cuentas contigo. Yo reconozco tu sacrificio como el sacrificio perfecto, aceptable delante de Dios. Como tú derramaste tu sangre por mí, como tú, Señor, viniste para cubrir mis pecados. Fue tanto tu amor al entregar tu vida, que ese amor vino a cubrir mis pecados y mis faltas. Gracias por rescatarme, gracias por amarme, gracias por aceptarme así como soy. Hoy te pido perdón, te pido que me limpies, borres mi maldad, y te declaro mi Señor y Salvador, mi Rey, mi Libertador. Entiendo que debemos amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Y por eso, Señor, te pido que cuando salga de aquí, tú pongas carga y abras la puerta para que pueda ir a restaurar lo que ha quedado roto, Señor, tiempo atrás con mis hermanos, y pueda tener reconciliación. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu perdón, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te bendigo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a terminar adorando.